Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos de Amado Tarot? Bienvenidos una vez más a uno de mis videos, pero en esta ocasión es algo muy especial, es algo incluso muy simbólico y especial para mí, el poder entregarles a ustedes una herramienta totalmente gratuita para que aprendan a leer el tarot. Bienvenidos a la clase 0 del curso básico de Tarot Rider-Waite aquí con Amado Tarot. Vamos a comenzar. Y bueno, pues inicialmente, muchísimas gracias por estar aquí. Les pido de todo corazón, que se suscriban al canal, que le den like, que compartan con todas esas personas que quieren aprender tarot, a leer el tarot, en específico el Rider-Waite, de una manera fácil y sencilla y pues gratuita, ¿no? Entonces, bueno, antes de iniciar quiero recomendarle unas cuantas cositas. Para empezar, pues es un curso totalmente. Por eso les voy a recomendar, en primera, pues tengan a la mano su mazo de tarot. Yo aquí tengo mi mazo de tarot, Rider-Waite. Les voy a recomendar mucho que lo tengan a la mano. ¿Para qué? Porque se va a estar añadiendo a su tarot el conocimiento y toda la sabiduría que estén adquiriendo a lo largo de estas clases virtuales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a prácticamente a dejarlos así a un ladito, y también les recomiendo, si tienen la manera de prender un incienso, en mi caso yo aquí tengo un palo santo, pueden prender una varita de incienso o cualquier otra hierba de cualquier manera para tener sahumada nuestra área, para evitar vibraciones bajas y que no necesitamos, ¿sí? Y también, pues tengan a la mano su libretita para llevar a cabo sus anotaciones y que no se les pase nada. De cualquier manera, pues pueden darle pausa y pueden regramar y pueden venir a esta clase las veces que quieran e invitar a la gente que quieran, ¿no? Bueno, pues primeramente, yo aquí voy a tener mis apuntes para no perderme, porque luego hablo mucho y me desvío del tema, ¿no? Bueno, pues primeramente bienvenidos y bienvenidas sean a su curso de tarot, de Amado Tarot, el curso básico de tarot Rider-Waite, ¿no? Bueno, pues primero me voy a presentar con ustedes. Mi nombre completo es Irmin Amado Oliverio Sainés Palazuelos. Soy originario de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Tengo en la actualidad, en el momento en el que estoy grabando este video, tengo 34 años. Soy signo Géminis, con ascendente Sagitario y luna en Sagitario. Y pues bueno, yo estudié finanzas en la Universidad Tec Milenio aquí en Culiacán, y emprendí mi primer negocio a mis 25 años, ahorita traigo por aquí la marca de mi negocio. En el tema de lo espiritual y de lo místico, pues desde muy chiquito tuve inducción hacia la meditación, específicamente hacia la meditación trascendental, la MT, de la escuela de Maharishi. Y también, pues yo empecé meditando desde mis 5 añitos, más o menos me enseñaron mis padres a meditar. ¿Qué más? Pues a lo largo fui estudiando, fui leyendo libros, también a raíz, ustedes lo van a saber, quienes mediten mucho, ustedes saben que al momento de ir meditando vas agarrando pues información, te va cayendo sabiduría y todo esto, ¿no? Que va por ahí, ¿no? Ahora bien, ¿qué más? Pues a lo largo de mi vida he tomado distintos cursos, pero he sido recomiendo ampliamente el curso que cambió mi vida, es el curso del ser, aquí en Culiacán, Sinaloa. Por ahí acá abajo en la descripción del video dejo los datos por quien quiera entrar al curso del ser. Es magnífico y conocí a gente muy importante en mi vida, y pues bueno, por eso es que de alguna manera enderecé mi andar y ando por acá. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, básicamente son 3 módulos los que vamos a ver, y el módulo 1 es la historia y orígenes del tarot, bases y apoyos necesarios para antes de leer el tarot. Si necesitamos saber de estas cositas antes de entrar al tema de estar viendo todas las cartas, ¿no?
Así que vamos a ver en el primer módulo historia, antecedentes e influencias, vamos a ver numerología y geometría sagrada, vamos a ver astrología básica, muy básica, solo lo súper necesario para el tarot, y vamos a ver también un poco de Kabbalah, también súper ultra básico, lo necesario para una lectura rapidita del tarot, ¿no? También en el módulo 2, por aquí les voy a poner también en la diapositiva, ya vamos a ver arquetipos y simbología mágica, ¿sí? O sea, toda la historia, y vamos a llegar a ver todos los arcanos mayores de uno por uno, desde el 0 hasta el 21 en el Rider White, ¿no? Entonces, y también vamos a ver los arcanos menores, que ese es nuestro último módulo, el módulo 3. Los arcanos menores, vamos a ver una pequeña introducción de qué onda con los arcanos menores y vamos a verlos todos, ¿sí? Desde los ases hasta los reyes de cada palo de los arcanos menores, ¿va? Muy bien, entonces esos van a ser los temas y esos son los 3 módulos y así los vamos a estar viendo en cada clase. Entonces, para que terminen esta clase, tomen sus anotaciones y sigamos a la que sigue, ¿va? Entonces, va. Recuerden que esto del tarot es un tema muy personal. Cada quien va a tener su energía, va a tener su, ¿cómo se dice? Su manera, su estilo de leer el tarot. Es por eso que este curso lo hago de esta manera, para que cada quien imprima su estilo de lectura con el tarot que estén utilizando. ¿Sale, vale? Entonces, bien, vamos a empezar. Vamos a comenzar primero, me voy a ir directamente a darle los tips que necesitamos para antes de que utilicen sus mazos de tarot, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy necesario, porque de repente los tarots nos ayudan a abrir portales, a tener contacto con otras energías, con otras realidades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a tener que limpiarlos, ¿sí? Voy a hacer el ejemplo de una manera práctica para que ustedes lo vean. Vamos hacia los 3 tips que les voy a dar. Primeramente, yo les recomiendo que utilicen incienso, que sahumen su baraja de tarot. ¿Cómo? Pues así, ¿no? Les recomiendo muchísimo utilizar cerillos de madera, ¿sí? Vamos a prender nuestro sahumerio, incienso, varita de sándalo, ¿no? De palo santo, lo que ustedes quieran, ¿sí? Una vez que ya lo tengamos así, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues prácticamente vamos a inciensar nuestro tarot, ¿sí? Yo creo que no se ve bien, pero sí está prendido, ¿no? Yo creo que en la cámara no se va a alcanzar a ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a así, ¿sí? Lo pueden incluso separar de manera amorosa, ¿sí? Este es el ejercicio muy práctico para que ustedes vean cómo lo van a hacer. Bueno, una vez que ya le pasaron el saumerio a su tarot, ya el tarot empieza a soltar toda la vibración baja, todo lo negativo que traiga por ahí en ese momento. Esta práctica la pueden hacer cada vez que ustedes vayan a leer sus cartas, ¿sí? Pueden tener como ritual antes de empezar a leer las cartas, fulanito, ¿qué tal? Chu, y limpiamos, bla, 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 y listo, ¿va? También son los baños que les tenemos que hacer a nuestras mascotitas, pues. Ahora bien, segundo tip. El segundo tip es: activa tu tarot. ¿Cómo lo vamos a activar? Consiéntelo guardándolo en una bolsita de terciopelo, en alguna cajita de madera que también tengan ustedes. Si tú sabes hacer tus cajitas o te gusta hacer tus manualidades, haz tú tu propia bolsita, tu cajita de madera, ¿sí? Si gustan compartirnos qué fue lo que le hicieron a sus tarots, déjenlo aquí abajo en los comentarios, por favor. Y ¿qué es lo importante? Que el tarot, vas a ver que le tenemos un aprecio especial, que lo tratamos bien, ¿sí? Así como guardamos todas nuestras cosas, ¿sí? Si tienen un reloj,
lo guardan en un cajón específico. Si tienen sus alhajas, pues tienen un alajero. Por lo tanto, el tarot no debería ser diferente el trato que vamos a tener con él, ¿no? Así que, bien, ¿no? Yo, por ejemplo, yo les muestro, yo para este tarot, que es el que traigo, le doy más uso, tengo su bolsita de terciopelo, pero tengo, por ejemplo, para otros tarots sus cajitas de cartón, su cajita de madera, incluso hay muchos tarots que ya vienen en sus cajas, y específicamente ya bien guardaditos y todo. Esas más cajitas las pueden seguir utilizando, ¿sale? Bueno, primer consejo. Antes, bueno, es como un entre este y el otro, ¿no? ¿Qué es lo que les recomiendo mucho? Que al principio, antes de lunar su tarot, que es el tip que sigue, no vayan a leer, les recomiendo mucho que no vayan a leer las cartas ni en su habitación ni en su cocina. ¿Por qué? Porque en su habitación es donde ustedes duermen. Por lo tanto, es donde hacemos esta parte del despegar nuestro astral, el despegar nuestra alma cuando sube a los mundos superiores, y ahí queda toda la clipa. Entonces estamos haciendo que entre más suciedad o que entre en contactos al principio que no vamos a entender y que nos van a asustar, ¿sí? Así que ni habitación ni cocina, chicas, chicos, hasta que tengamos totalmente vibrado y armonizado el tarot con nosotros mismos. Así que, bueno, mientras, no hagan eso. Ahora bien, sigue el siguiente tip. Tip número 3. La lunación. Yo les recomiendo muchísimo el tema de lunar su tarot. Yo les recomiendo algo que yo hago, es lunarlo en luna nueva. ¿Para qué? Cuando son unos nuevos inicios, si tú tienes un tarot totalmente nuevo, pues puedes darle un propósito a ese tarot, ¿sí? Por ejemplo, yo con este tarot Rider White, yo lo tengo vibrado hacia dar terapia, hacia sanar a los demás, ¿sí? Por eso es que con este tarot yo no leo y no digo de cosas de gentes que ya están en otros planos existenciales. Con este tarot yo no veo tema de chismorreo ni nada de eso, para eso tengo otro tarot. Prácticamente es puro crecimiento personal, ¿no? Y así, mira, el emperador, ¿no? Y así lo voy a estar manejando yo. Entonces ustedes a su tarot denle el propósito que ustedes quieran. Ejemplo, yo quiero que mi tarot me funcione para leer las cartas a personas y ayudarles en su crecimiento espiritual, ¿no? Ok, con este tarot yo quiero ayudar a un crecimiento personal, por ejemplo, psicólogos que se dedican al tema del crecimiento, ¿no? Pero también, por ejemplo, si nos vamos ya al tema más místico, bueno, este tarot lo voy a tener para preguntar por personitas que ya no están en la tierra, o este tarot lo voy a intencionar para responder preguntas de entidades o de bajo astral, ¿no? Entonces, yo les recomiendo mucho que al principio hagan así, dividan los tarots que tienen para distintos propósitos, ¿sí? Porque con uno solo hacerla de todólogo, vamos a batallar un poquito en controlarlo, ¿sí? Ok, bueno, ¿cómo lo vamos a intencionar? En luna nueva, ¿sí? Váyanse al calendario, vayan a internet y vean en dónde está su próxima luna nueva y en qué signo. Bueno, curiosamente van a ver. Y entonces el día que caiga la luna nueva, que por lo regular son 2 noches que nos tocan luna nueva, entonces ¿qué es lo que van a hacer? Van a poner su tarot a la luz de la luna, ¿sí? De la manera que ustedes quieran. Yo aquí nada más les voy a dar así un ejemplo, ¿no? De hecho no sé si se está viendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestro tarot de manera abierta, como en abanico o en círculo o lo que a ustedes se les ocurra, pero le tiene que dar la luna a su tarot toda la noche, y antes de que salga el sol vamos a retirar nuestro tarot, lo vamos a meter en su bolsita, cajita, etcétera, donde ustedes lo tengan, y lo vamos a guardar en un lugar oscuro, lo vamos a guardar en un cajón oscuro y no lo abran por 3 días. ¿Para qué? Eso pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Yo lo hago en lo personal. ¿Para qué? Para que se añeje la energía, ¿sí? Para que quede bien impregnado de la luna. Entonces ya lo dejo ahí 3 días, y al tercer día yo ya saco mi tarot y yo sé que ya está súper intencionado y que no se me va a salir de ese propósito que le di, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si ya lo quieren leer en la cocina, en la cama, en el baño, donde ustedes quieran, ya no van a tener tanto riesgo,
¿Sí? Perdonen, soy un poquito a veces payasón. Bueno, entonces, bien, ahí está, fueron los 3 tips para antes de comenzar a manejar su tarot, ¿sí? Entonces, vientos. Vámonos a comenzar ahora sí con el contenido de la clase 0. Vamos a comenzar ya. Bien, vamos a ver un poquito de inicio, un poco de historia del tarot, de dónde viene, cómo es que llega a nosotros, cuáles son sus influencias, por qué está así, ¿va? Miren, las bases del tarot, nosotros tenemos, antiguamente hay un tarot, el más antiguo que se tiene registro y del que tenemos conciencia de que fue el primero que existió, es el tarot egipcio, ¿sí? El tarot egipcio junto con otros tantos, el gitano salió un poquito después, pero el tarot egipcio que va a estar representado 100% por deidades egipcias, dibujos egipcios, jeroglíficos, van a traer sus ascendencias planetarias cada carta, su letra hebrea, ¿no? Aramea también, la van a traer por ahí. Y este tarot fue el primero que se tuvo registro, o el primero que se cree en este momento, que es el tarot más antiguo que existe, ¿no? Por lo tanto, este tarot egipcio ha sufrido a lo largo del tiempo una serie de cambios, una serie de movimientos, ¿no? Para que llegue a existir el tarot como lo tenemos hoy en día, ¿va? Muy bien, ese es el primer punto. El segundo punto es, vamos a ver Hermes Trismegisto, ¿sí? Hermes Trismegisto es una personalidad que existió en la época de Egipto, perdón. Y entonces este señor era un ser humano. Él tenía ciertas inclinaciones hacia la parte de la magia, ¿no? Él le gustaba descubrir, estudiar todo esto. Ahora imagínense en aquel tiempo, pues ya dedicarse a estudiar todo esto, pues wow, qué increíble, ¿no? Y qué voluntad el estar estudiando todo esto, ¿no? Entonces, bien, también vamos a hablar un poquito de Egipto y los gitanos, qué pasó por ahí. Vamos a ver, les voy a enseñar un poquito las cartas del tarot egipcio, de dónde viene, la sabiduría de la antigüedad, más o menos junto con pegado. Y después vamos a hablar un poquito de Aleister Crowley. Y les voy a hablar de los tipos de tarot y estilos de tarot. Y luego vamos ya, básicamente, a comenzar con el Rider Waite, ¿va? Entonces vamos para allá. Primeramente, pues vamos a ver. No sé si ustedes han revisado los textos apócrifos. En la antigüedad se habla de un señor que existió que se llamó Enoch, ¿sí? Enoch dejó un libro, una escritura en la cual nos informó acerca de temas de cómo él experimentó y vivió el tema de ascender a los cielos, ¿sale? Muy bien. Entonces él mismo nos deja más o menos esta historia de que existieron en algún momento aquí en la Tierra alrededor de 200 vigilantes que eran los encargados de llevar la custodia de aquí de la Tierra, del planeta Tierra, que los habitantes de la Tierra llegaran y fueran desenvolviéndose poco a poco y que ¿sí? Entonces esos 200 vigilantes, para no hacerles cuento tan largo, pueden ir y revisar en algún otro video muchísimo mejor explicado de aquí de YouTube. Pues estos vigilantes, ¿sí? Yo les llamo ángeles caídos. ¿Por qué? Porque de alguna manera estos vigilantes bajaron y se cruzaron con la raza humana, que en ese entonces, vamos a llamarle raza humana. ¿Qué pasó? Entonces empezaron a haber razas híbridas, ¿sí? Que están por ahí también en la Biblia de los Nefilim y todo ese show, ¿no? Por lo tanto, uno de todos y de tantos ángeles caídos, vigilantes, vamos a decirles vigilantes, uno de esos tantos vigilantes fue llamado en la antigüedad en Egipto el dios Tot. El dios Tot era el dios egipcio al que se le adjudicaba la enseñanza de la escritura, de la astrología, de la astronomía, de las matemáticas, de la alquimia
de la metafísica, entre otras ciencias y magias a la humanidad para la evolución de esta misma raza, ¿no? Entonces, ¿estos seres les enseñaron todo esto a los seres humanos de aquel entonces? Sí. Estas tradiciones mágicas, herméticas, todo esto viene de esas inteligencias superiores, ¿no? Si quieren también saber un poquito más, váyanse a ver el tema en textos judíos y en temas de la Torá y en Kabbalah, también viene muy explicado todo esto, ¿no? De los 7 mundos caídos anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora bien, aquí con este tema ya metí al dios Tot, ¿no? El dios Tot es el que de alguna manera es canalizado por Hermes para bajar toda esta información, toda información que quedó de alguna manera plasmada en su cabecita, ¿sí? En su cabecita, y él procesó toda esta información y él le encontró pies y cabeza. Entonces él empezó a descargar toda esta sabiduría, ¿no? de los cálculos, de las matemáticas, de la astrología, de la alquimia, de la magia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que gran parte se dice que el libro de Tot estuvo buscado por mucho tiempo, fue buscado por mucho tiempo por muchos invasores a Egipto. El libro de Tot encierra toda la sabiduría de este plano existencial. De ahí se extraen varias ciencias ocultas, como el hermetismo, que ya lo conocemos, los rituales de alta magia y el tarot mismo, ¿sí? Es la representación gráfica de este mismo libro perdido. Así es. Entonces, lo que nosotros, ¿sí? Vamos a estar revisando en este video es el estudio de este libro. Bien, les recomiendo mucho, esto es como una nota, les recomiendo mucho que lean tanto la Tabla Esmeralda como el Kybalión, que también son textos que descargó Hermes de raíz del dios Tot, ¿no? Se los recomiendo muchísimo. Ahora bien, llegando al punto anterior, llegué a esto. Les dije este libro. En este video, en esta serie de videos del curso del Tarot Rider-Waite, pues vamos a estudiar, les voy a ir enseñando poco a poco el significado de cada carta de este tarot. Pero, ¿qué es el tarot? ¿No? Y aquí viene una pregunta muy importante, muy interesante, muy intrigante. El tarot es un libro, ¿sí? El tarot es un libro. Y todo libro tiene dos representaciones. La representación intelectual, que es todo el conocimiento que nos va a dejar este libro, y la representación gráfica. Ahora bien, los antepasados fueron muy astutos y dijeron, claro, ¿cómo vamos a dejar tanta sabiduría? Imagínate de cuántas páginas habrá sido un libro que intente dejarnos lo que con 72 imágenes pueden dejarnos a millones de personas, y cada una va a entender algo diferente en cada consulta. ¿Sí? ¿Ya entendieron más o menos? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este es un libro, ¿sí? Lo que pasa es que este libro lo podemos cambiar de orden de páginas. Lo que pasa es que este libro lo podemos invertir, ¿sí? Por ejemplo, así, una carta invertida y una carta normal. Entonces, tiene muchísimas mezclas, ¿no? Entonces, este es un libro, chicos y chicas, este es un libro, el gran libro de la humanidad, así le llamo yo, el gran libro de la humanidad, el tarot, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a traer aquí? Pues vamos a traer arquetipos, y vamos a traer imágenes, y vamos a traer contenido literal, contenido textual, obviamente también, ¿no? Entonces, todo eso es lo que vamos a estar haciendo. ¿Y cuál es el propósito de este libro? Que te hagas un análisis interno, o sea, introspección y extroversión, ¿sí? Extroversión. ¿Qué quiere decir? Que hagas tu análisis interno y externo de tu propia vida, ¿sí? Ahora bien, aquí vamos a entrar al siguiente punto, y esto normalmente es una duda. ¿El tarot es brujería? ¿El tarot es magia? ¿El tarot es malo, bueno, positivo, negativo? Pues no, nada de eso. El tarot es
como les acabo de decir, un libro, ¿sí? Y el libro y el conocimiento que te da este libro lo puedes utilizar para el propósito que tú quieras darle, ¿sí? Por lo tanto, esta es una herramienta que se aúna a tus propósitos. Por eso fue muy importante decirles que hay que darle un propósito a nuestros tarots y barajas, ¿sí? Por eso es que, claro, que el tarot no es brujería. Que lo utilicen para brujería, pues eso ya es distinto, ¿verdad? Como me decía un amigo mío en el podcast de Viviendo, me decía, claro, un cuchillo, una persona lo puede utilizar para hacer el mejor platillo y otra persona lo puede utilizar para hacer daño, claro. Y entonces no quiere decir que el cuchillo sea, pues, malo, ¿no? Es una herramienta. Es lo mismo con el tarot, es una herramienta, ¿sí? Depende de las manos que lo estén utilizando y el propósito que le den, ¿sale? Entonces, vamos a seguir adelante. En este punto, quiero comentarles la importancia de hablar de las personas que han dejado su vida o parte de su vida en darnos más información en las cartas. Una de estas personas, que en esta ocasión voy a hablar muy por encimita porque no es el curso de su tarot, pero voy a hablarles de Aleister Crowley. Si ustedes saben, si no saben quién es Aleister Crowley, obviamente pueden ir a investigar, y si no, aquí les comento yo desde mi perspectiva. Aleister Crowley fue un mago, ¿sí?, que perteneció a distintas escuelas iniciáticas, donde se formó y aprendió a lo largo de su adultez, ¿no? Fue un investigador y en mi punto de vista fue un genio también, que derrotó y tuvo mucho que ver en la parte de la Segunda Guerra Mundial. Él utilizó alta magia, ¿sí? Al igual que la otra persona, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero bueno, y fue asesor de la corona en algunas ocasiones, así como también asesor de muchas más escuelas y estilos y en escuelas iniciáticas, así como también fue asesor de varios dirigentes del mundo en ese entonces, ¿no? Claro. Fue también atacado por distintas órdenes, pues por su manera de pensar, que en aquel tiempo era muy revolucionaria. Entonces, de repente, pues lo sacaban, lo corrían o lo echaban para afuera, ¿no? Le otorga, él y sus compañeros contemporáneos son los primeros que empiezan a echarle cabecita a todo este tema del tarot, y de repente le otorgan a la carta de el loco, ¿no? The Fool, le otorgan el número 0, porque anteriormente en los tarots, antes de ellos, el loco era el número 1 del tarot, así siendo la carta del mundo el arcano número 22, ¿no? Ahora pues lo conocemos en todos los tarots modernos, al loco en el lugar 0 y el mundo en el arcano 21. Entonces antes era distinto, y como ellos primero ponen esta parte de cambiar, hacen esa propuesta, pues imagínense, para ese entonces fue una propuesta muy alocada, ¿no? Muy loca. Por lo tanto, hubieron ciertos roces con otras personalidades, pues con dogmas, con estilos, y es por eso que hubieron muchos conflictos en su momento, ¿no? Entonces, bueno, también él creó y descargó la simbología del actual tarot de Thoth, o el tarot egipcio de Thoth que tenemos en la actualidad, que es traído por Aleister Crowley e ilustrado por Frieda Harris, ¿no? Entonces, bueno, eso es Aleister Crowley y es lo que les voy a solamente a contar en este video. Y bien, vámonos hacia lo siguiente. Lo siguiente es, vamos a ver Edward White. Edward White es la persona que nos descarga el concepto intelectual del tarot Rider-Waite, ¿sí? Es por eso que este tarot, su nombre completo es Tarot Rider-Waite _Smith. ¿Por qué?
Rider, ¿verdad? Porque fue la empresa de alguna manera que se dedicó a manifestar el tarot, a este tarot, ¿no? Rider. White, porque es el apellido de Edward White, ¿no? Y Smith, porque es el apellido paterno de Pamela Colman Smith, que es la genio que nos trajo las ilustraciones tan famosas de este tarot Rider White Smith. Por lo tanto, Edward White pues es quien nos trae la parte intelectual de este tarot, el contenido. Él tuvo una visión que fue en aquel momento, pues existían los tarots antiguos, ¿no? Por lo tanto, él de repente dice, ¿sabes qué? Me gustaría que quede las imágenes muy apegadas a la modernidad para que las personas de ahora puedan comprender más fácil el significado de cada carta, porque va a estar muy apegado al estilo de vida moderno, ¿sí? Entonces, él creó su estilo de tarot, que obviamente después de tantos años ya quedó como un tipo de tarot, ¿sí? Yo los divido en dos partes, ¿sí? En dos esquemas. Hay tipos de tarot y hay estilos de tarot, ¿no? Entonces, este ya forma parte de un tipo de tarot, ¿sí? Bien, también vamos a hablar, les voy a comentar un poquito de Pamela Colman Smith. Ella es, pues como les comenté ahorita, fue quien ilustró, quien se encargó de la parte creativa del tarot tan hermoso de Rider White Smith. Ilustradora de renombre con influencias del romanticismo y simbolismo del fin de siglo. Ilustró en los 1980s, en los 80s, obras como... le puse, perdonen. Ilustró en los 80s, ¿no? Obviamente. Obras como Los versos ilustrados de William Butler Yeats. También ilustró un libro de la actriz Ellen Terry, escrito por Bram Stoker. Y también tuvo unas publicaciones en una publicación que se llamaba Whitcomb Fair, que soy un poquito malo al mencionar el inglés, perdonen. También otras aportaciones y otras publicaciones en Fair Vanity. Y luchó con su arte con las mujeres sufragistas en Gran Bretaña e ilustró los carteles los carteles de la Cruz Roja en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, claro que es una mujer increíble. Voy a intentar ponerles aquí la fotografía que yo tengo ahorita aquí en la presentación para que me vayan siguiendo. Y también vamos a hablar acerca de mi maestra espiritual, Eden Gray. Ella es de quien yo aprendo el arte de leer el tarot, porque con su libro Guía Completa para el Tarot es con quien yo aprendí, ¿sí? El tarot yo no lo aprendí en ningún curso, lo aprendí con su libro, ¿sí? Y en la práctica, ¿no? Desde el 2020. Eden Gray fue actriz en los años 20 en Nueva York. Fue también laboratorista durante la Segunda Guerra Mundial y obtuvo el doctorado Divinity Degree from the First Church of Religious Science in the New York, ¿sí? También abrió su propia librería en los años 50 que se llamó Inspiration House Publishing. Y escribió uno de los muchos libros que escribió fue Tarot Revelado, Recognition, también el que les recomiendo mucho que si lo pueden conseguir, A Complete Guide of Tarot, o la guía completa para el tarot, y Mastering the Tarot. Ese me gustaría conseguirlo, pero no lo tengo todavía. Y pues bueno, ella es Eden Gray. Muy bien, chicos y chicas, hasta aquí hemos llegado a la primera parte introductoria de nuestro curso, la clase 0 de el tarot Rider White. Por favor, no se pierdan las clases siguientes. Aquí van a estar en la lista de reproducción de curso básico Rider White con Amado Tarot.
¿sí? Así que muchísimas gracias por haber visto este video y esta clase. Recomiéndalo, compártelo. Me gustaría que te suscribieras a mi canal, que le dieras like a la publicación, y que si puedes y si te agrada mi estilo de hablar y todo esto de mí, y si quieres seguirme en mis otras redes sociales, adelante, puedes hacerlo. Por lo tanto, me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente video. Bye. Y aquí, antes de que termine nuestra clase 0, quería comentarles lo siguiente de manera muy personal. En mis cursos presenciales, obviamente las horas y los tiempos que manejo son muy distintos a lo que yo les voy a traer, obviamente, pues en este curso virtual, en este curso en YouTube, ¿sí? Obviamente los tiempos son distintos. En un curso presencial, obviamente, hay un tema de preguntas y respuestas y un tema muy importante de la parte participativa de mis alumnas y alumnos, que obviamente pues aquí esa energía no va a estar en el momento, ¿sí? Les recomiendo mucho, chicas y chicos, que estén pendientes de mis redes sociales, en TikTok, en Instagram, aquí por YouTube, por Facebook también. Entonces, ¿para qué? Para que ustedes puedan resolver sus dudas de manera, ahora sí que alineadas a mi curso, ¿sí? Pueden buscar por todas partes, porque a final de cuentas este curso no es para que lo aprendas a leer de una manera así específica como tal, es para que te sueltes a leerlo con tu propio estilo, con tu propia energía, vaya, ¿sí? Ahora bien, lo que les quería comentar es que los egipcios, ¿sí? Ellos trajeron información del tarot, ¿sí? Ellos traían información del tarot muy específica. Recuerdan que en la antigüedad había la figura del sacerdote, pero también de la sacerdotisa. Es por eso que en la carta y en el arcano número 2 tenemos a la sacerdotisa, ¿no? Por lo tanto, y en el arcano número 5 tenemos al sacerdote, ¿sí? Que específicamente representan el dogma y representan la sabiduría. Por lo tanto, fíjense nada más desde ahí en cómo está la parte escalonada de lo femenino, y lo masculino, ¿no? Que si ya bien, que cuando vean la parte de la Kabbalah, ahí se van a dar más cuenta de cómo está todo mezclado, ¿no? Obviamente, ¿no? Ahora bien, los egipcios pues ya tenían su tarot en aquel entonces, ¿no? Su sacerdotisa, su sacerdote que interpretaba y que veía el futuro y chalala y chalala y chalala, quién sabe cuánta cosa no han de haber hecho, ¿no? Pero pues resulta que al momento de que, ¿cómo es que se pierde esta sabiduría tan, pues que ya se tenía en aquel entonces, ¿no? Obviamente Egipto cae, y el momento de esta transición, ¿sí? Esa estirpe que ya tenía todo este conocimiento del tarot en sus manos, pues de alguna manera lo entrega. ¿Y para qué? Para que no se pierda ni se quede en el antiguo Egipto, en sus ruinas, ¿sí? Que no se pierda esta sabiduría. Por lo tanto, se le entrega a los gitanos, exactamente, a los gitanos, nuestros gypsies. Se les entregan las cartas y se les dice, ¿sabes qué? Aquí hay un montonal de información, llévate esto. Me imagino que se les da como una introducción muy leve al tema del tarot, y es por eso que en esa transición de la parte de Egipto hacia los gitanos se pierde mucha información, ¿sí? En ese momento, cuando todo esto pasa, miren, por ejemplo, yo aquí tengo, por eso puse la camarita de este lado. Lo más seguro es que pues este clip que estoy grabando así como que después de los otros videos, lo voy a pegar en la clase 0 para no perder la idea. Miren, por ejemplo, ¿no? Yo tengo ahorita aquí este tarot egipcio, ¿no? Entonces, el tarot egipcio, ¿sí? Con estas representaciones se pierde, ¿sí? Esto es lo que le entregan a los gitanos de alguna manera. Eso fue lo que yo tuve en un sueño. Se le entrega esto a los egipcios, y entonces el momento en el que se van y todo, pues se llevan la información pero no completa, ¿sí? Se llevan parte del conocimiento del tarot, más no su sabiduría, ¿sí? Que sabemos
Quienes ya vieron el tema de la Kabbalah saben que conocimiento y sabiduría es totalmente distinto, ¿no? Por lo tanto, de aquí, ¿sí? De aquí, no tengo el otro tarot aquí, al tarot nuevo, el cambio fue abismal, ¿no? El cambio fue abismal. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que en la era moderna, Aleister Crowley es el que de repente se echa el show de estar descargando toda esta información que de alguna manera se perdió en la transición. Recordemos que el tarot, también uno de los tarots muy antiguos, nosotros vamos a tener 4 tipos de tarot, son los que yo les menciono aquí en mis clases, y vamos a tener 4 tipos de tarot, que es el tarot egipcio, el tarot de Marsella, ¿sí? El tarot Rider-Waite y el tarot de Thoth, de Aleister Crowley. Estos son los 4 tipos de tarot que vamos a estar teniendo, ¿sí? Y estos son los 4 tipos de tarot en los cuales se van a basar todos los demás estilos de tarot, ¿sí? Yo sé que en la modernidad tú te vas a una tienda y tú vas a encontrar muchos estilos de tarot, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo pues el tarot, me he convertido un poquito en coleccionista y pues tengo ya varios estilos de tarot, como el tarot de Guillermo del Toro, el tarot del Fuego, de Ricardo Cabolo. También tengo un tarot que se llama Tarot de Revelaciones, ¿sí? Y así, ¿no? Tengo otro que también les voy a enseñar por acá, es el tarot oculto también, ¿sí? Y el tarot, este tarot tan hermoso que tengo por aquí, el tarot de anatomía y botánica antiguas. Estos son estilos de tarot. ¿Por qué? Porque emulan y representan a un tipo de tarot. Va a haber el tarot que se parece mucho por ejemplo, al tipo de tarot de Thoth. Va a haber mucho el tipo de tarot que se parece al egipcio, ¿no? Va a haber mucho el tipo de tarot que se parece al Rider-Waite, que es el que siento yo que ahorita es el que más abundancia tiene con los estilos de tarot, porque mucha gente emula al tipo de tarot Rider-Waite, simplemente cambian las imágenes, ¿sí? Que es una parte muy hermosa, ¿no? Entonces, pues bueno, estos son los tipos y los estilos de tarot, y también les hablé también un poquito más acerca de la introducción a lo que hizo que el tarot viniera transformándose a través del tiempo, ¿sí? Tenemos también el tarot gitano, ¿no? Las cartas gitanas, ¿no? Y pues las cartas de juego son los 56 arcanos mayores, ¿sí? Arcanos menores, perdón. Las cartas de juego son los 56 arcanos menores, que son las representaciones de nuestros vasos, oros, copas y vasos, ¿no? De espadas, perdón. Entonces, bien, una vez dicho esto, creo que ahora sí ya terminé la idea completa de la clase 0, y entonces sigamos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Te agradezco muchísimo de todo corazón que estés viendo mi contenido. Ojalá te puedas suscribir y le des campanita, y que también me agregues en las otras redes sociales como son Facebook, Instagram y TikTok, para que estés pendiente de mi contenido que comparto, así como también unirte al canal de Telegram. Si es así, ahí te espero. Nos vemos. Soy Amado. Bye.